NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica y ya vamos avanzando. Vamos a empezar ahora el segundo capítulo de la primera sección de la segunda parte de nuestro catecismo. Como recordamos, la segunda parte de nuestro catecismo está referida a la celebración del misterio cristiano. Y la primera parte, y también esta segunda en general, nos está introduciendo a los sacramentos. Ahora la segunda parte, empezamos en el número 1135, lo podemos tener ya todos a la mano, número 1135 de nuestro catecismo. La segunda parte, el capítulo segundo, se llama la celebración sacramental del misterio pascual y está dirigida sobre todo a cómo se celebran los sacramentos en la Iglesia, en base a 4 preguntas: ¿quién celebra?, ¿cómo se celebra?, ¿cuándo se celebra? ¿Y dónde se celebra? Hoy día vamos a comenzar con esta primera pregunta, que la encontramos en el número 1136. ¿Quién celebra? ¿Quién celebra los sacramentos? Y ya el Catecismo nos dice que quien celebra es el Cristo total. Esta frase, digamos así, o esta denominación Cristo total nos viene desde la antigüedad. Fue San Agustín quien la acuñó, el Christus totus o el Cristo total, que hace referencia a Jesucristo, cabeza, y a la Iglesia, que es su cuerpo. Es decir, cuando los sacramentos se celebra un sacramento, el bautismo, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, etc., siempre quien preside la celebración es nuestro Señor Jesucristo. Y la preside, por lo general, digamos así, la preside a través de la persona del ministro ordenado. Hablaremos de esto dentro de un momento, pero lo primero que es importante que lo tengamos todos claro, el número 1136. La liturgia es acción del Cristo total, es decir, la cabeza Jesucristo y su cuerpo, que es la Iglesia, que participan ya o participamos ya de la liturgia del cielo. Fíjense ustedes, toda celebración litúrgica que realizamos aquí en la tierra ya es una participación en la liturgia del cielo, y por eso la celebración está llamada a ser enteramente comunión y fiesta. Fíjense qué bonito. Toda celebración sacramental tiene un carácter festivo. Y el Catecismo nos explica las razones y primero nos presenta esta liturgia del cielo tan bonita que nos es narrada por el autor del libro del Apocalipsis. Número 1137, el Catecismo nos va recordando lo que el anciano Juan, que es el autor del libro del Apocalipsis, nos relata en base a una visión que él tuvo. Fíjense, dice así, dice que él había visto un trono erigido en el cielo, un trono erigido en el cielo, y uno que estaba sentado en ese trono, que es Dios, el Señor Dios, ¿no? Y este Dios, que es Dios Padre, a eso se refiere, a Dios Padre, y luego está el Cordero, ¿no? El Cordero inmolado y de pie, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, crucificado y resucitado. El Cordero inmolado, degollado, pero al mismo tiempo de pie. La inmolación hace referencia a la cruz y el estar de pie hace referencia a la resurrección. Este Jesús es el único sumo sacerdote del santuario verdadero, nos recuerda el Catecismo en base a la carta a los Hebreos. Es decir, todos los templos que tenemos aquí en la tierra, nuestras parroquias, nuestras capillas, etcétera, son como una imagen del templo, del único templo verdadero en el cual se realiza la liturgia eterna.
ese templo verdadero, del cual, repito, nuestros templos son imagen y anticipo, ese templo verdadero es el cielo, la plenitud del cielo. Y el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús. Él realiza, preside esta liturgia en el cielo. Pero fíjense, además está presente también el Espíritu Santo, que el autor del libro del Apocalipsis lo simboliza en ese río de agua de vida que brota del trono de Dios y del Cordero. Ese río de agua viva hace referencia al Espíritu Santo, como también Jesús lo anuncia en el encuentro con la samaritana, y nos lo explica bien el evangelista San Juan, cuando Jesús le dice a la samaritana: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Esa agua capaz de llevarnos de este mundo a la vida eterna, esa agua que mete en nuestro corazón la vida eterna y nos introduce a nosotros en la vida eterna, es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pues bien, pero no solamente están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que el número siguiente del Catecismo nos viene diciendo también que recapitulados en Cristo participan también una muchedumbre de seres en esta liturgia celeste. Las potencias celestiales, toda la creación, los servidores de la antigua y la nueva alianza y el nuevo pueblo de Dios, de manera especial los mártires, aquellos que han dado su vida en testimonio del Evangelio. Y junto con ellos, nos sigue diciendo este número 1138 del Catecismo, participan también la Santísima Virgen María y todos los santos, y una muchedumbre inmensa, dice el Catecismo, inmensa, que nadie puede contar, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es decir, ya todos aquellos hermanos nuestros que, habiendo partido de este mundo, han llegado al cielo. Esto significa, queridos hermanos, fíjense qué cosa tan bonita, que en el cielo se vive de un modo permanente esta liturgia de adoración a Dios Padre, que es presidida por el Hijo, movida por el Espíritu Santo, por este río de agua, y en la cual participan todos nuestros hermanos que ya llegaron al cielo, y también participaremos nosotros. Una liturgia festiva, una liturgia de alabanza, pero también una liturgia de comunión, de amor mutuo entre todos los que participan de ella. Y así como esta liturgia que se realiza en el cielo, entonces también las liturgias que realizamos aquí en la tierra son una participación, ya como un anticipo, pero también en cierta manera como una anticipación y como una participación nuestra en esa liturgia celeste. Por eso, los siguientes números del Catecismo nos recordarán algunos puntos que hemos de tener muy en cuenta. Pero antes de entrar en ello, yo quisiera como que nos detengamos un poquito en esto, fíjense. Cuando nosotros celebramos la Santa Misa, por ejemplo, vamos a hablar de la misa porque creo que es lo más significativo y en lo que más participamos todos, ¿no es así? O sea, cuando nosotros participamos en la misa, fíjense, estamos participando también en esa liturgia celeste, en esa liturgia que se realiza en el cielo. La Santa Misa es como que se abre el techo del templo y se forma una unidad entre esa iglesia triunfante, esa iglesia que ya llegó al cielo, y nosotros que somos todavía esta iglesia peregrina. ¿Y quién celebra aquí en la tierra? Así como en el cielo hemos visto todos los que celebran, también aquí en la tierra el número 1140 del Catecismo nos recuerda esto, que quien celebra es toda la comunidad, toda la comunidad. No celebra solo el sacerdote y ustedes laicos son espectadores de lo que el sacerdote hace. No, 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 no. Celebra toda la comunidad unida a Cristo, que es su cabeza. Y por eso las acciones litúrgicas, nos sigue diciendo el Catecismo, no son acciones privadas de un sacerdote o de un pequeño grupo parroquial o de una comunidad religiosa. No, no, no. Todas las celebraciones litúrgicas son celebraciones de la Iglesia universal, unida tanto la Iglesia que está peregrina en la tierra como aquella que ya ha llegado
al cielo y que participe en esa liturgia celeste de la que hemos hablado. Por eso, fíjese así lo que dice el catecismo. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino que son celebraciones de la Iglesia, de toda la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, un pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, es el obispo, así como Jesucristo es el gran liturgo en esa asamblea celeste, en la diócesis, en cada diócesis, el liturgo es el obispo, que sea que celebre él personalmente la liturgia o que celebre algún miembro de su presbiterio, es decir, un sacerdote consagrado, un ministro consagrado. Pero participan en esta celebración también todos los miembros del pueblo fiel. Por eso, dice así el catecismo, las celebraciones litúrgicas pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia. Nos pertenecen a todos. Quien modera la liturgia, quien la preside, es el obispo o el ministro ordenado. En el caso de la Eucaristía, la Santa Misa, el sacerdote, ¿no es cierto? Es el que preside y es el que modera, pero no es el único que celebra. Todos participamos en la celebración, también ustedes participan en la celebración. Y en esa misma medida en que participamos todos, también la eficacia de la celebración litúrgica también se realiza en nosotros, o sea, impacta en nosotros. Por eso, dice el catecismo, afectan los beneficios, el fruto, la gracia que Dios nos envía desde el cielo a través de los sacramentos, afectan a cada miembro de este cuerpo, aunque nos afectan de manera distinta, por el ministerio que desempeñamos, por la función, pero también por la participación actual, esto que se los he dicho muchas veces, ¿no? Cuando se celebra la misa, Dios desde el cielo envía toda la gracia correspondiente a la celebración de la Eucaristía, pero esa gracia, que es la misma vida divina, y que se da por la eficacia del sacramento, pero esa gracia impacta, actúa en cada uno de los participantes según su situación. Es decir, si estamos abiertos a la gracia, si no estamos abiertos, si estamos ahí por compromiso o por cumplir con una obligación, o si estamos realmente abiertos a la acción de Dios en nosotros. Entonces, fíjense ustedes, muy importante lo que dice el catecismo. Por eso hay que evitar en todo lo posible que la celebración de los sacramentos se realicen en forma privada. Los sacramentos están creados por Dios para ser celebrados de manera comunitaria. Y el número 1141 nos recuerda nuevamente entonces que participamos, que celebramos todos los bautizados. En virtud de nuestro sacerdocio común, celebramos todos los bautizados cada uno de los sacramentos y cada uno de nosotros está llamado pues a participar en ellos según la función que le corresponde, como nos recuerda también el número 1142. Y en esa función, como ya he anticipado, los ministros ordenados, sobre todo sacerdote y obispo, tenemos la tarea de hacer presente a Jesucristo como cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Nosotros los ministros ordenados hacemos presente a Jesucristo cabeza y ustedes, todos los fieles laicos, hacen presente a ese cuerpo visible de Jesucristo. Y también participan con ciertos ministerios, ¿no? Por ejemplo, están los ministerios no ordenados, los lectores, los acólitos, los cantores, los monitores, también que son laicos, ¿no es cierto?, pero también tienen un ministerio, que aunque no sea ordenado, es un ministerio muy importante para la celebración litúrgica. Y de esa manera entonces, todos nosotros, todos como pueblo fiel, participamos en cada celebración sacramental. Terminamos entonces. ¿Quién celebra? Celebra en primer lugar toda la asamblea del cielo. Y unidos a esa asamblea celeste, celebra el Cristo total, la cabeza que es Jesucristo y todo su cuerpo que es la Iglesia. Celebramos también todos los sacramentos y cada uno participando en aquella función o con aquel ministerio o que se le puede haber encomendado o participando como miembro del cuerpo de Cristo, abriéndonos todos a la gracia de Dios. Que los bendiga
nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.